en Génesis capítulo 22. Vamos a estar leyendo desde su versículo 1 hasta el versículo 13. Génesis 22, del 1 al 13. Y leemos la palabra del Señor nuestro Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria al Señor. La obediencia vale más que el sacrificio. Es el tema que quiero compartir en este día con ustedes. La obediencia vale más que el sacrificio. La obediencia. Primeramente a Dios, que es el soberano, que es el creador, que es quien merece que le obedezcamos en todo. Pero de igual manera, también debemos obedecer a nuestros padres, debemos obedecer a las autoridades, debemos obedecer a las demás personas, obedecerlo mutuamente. La obediencia tiene un valor mayor que el sacrificio. ¿Y por qué por qué pongo estas dos palabras? No es que se contraponen una a la otra. Ambas tienen su valor y su importancia.
ambas tienen su crédito, el sacrificio tiene su crédito también, tiene su valor. Pero considero que la obediencia está por encima. Cuando llegue el momento de que muchas veces vamos a hacer o a cumplir una de las dos, debemos elegir la obediencia por encima del sacrificio. Si usted la hace ambas, tomando en consideración que la obediencia va por encima, que tiene mayor valor, estará en lo correcto. La Biblia nos enseña acerca de la obediencia, también nos enseña acerca del sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había recibido instrucciones de parte de Dios a través de los 10 mandamientos sobre la ley. Una ley, tenían una ley moral, una ley que lo regía, una ley que le enseñaba cómo debían comportarse, primeramente delante de Dios y con el prójimo. Pero el pueblo distorsionó o no entendió correctamente o quiso hacer o actuar conforme a su propia voluntad, dándole mayor valor e importancia a los sacrificios y desplazando la obediencia. En ningún momento Dios le estableció que solo el sacrificio era lo necesario para ello agradar a Él. No, que el sacrificio que ellos hicieran a Dios debían hacerlo con obediencia. Pero llegaron a un punto que ellos se habían olvidado de la obediencia y solamente se enfocaron en hacer sacrificio a Dios. Lo hacían por una costumbre, lo hacían por una tradición, lo hacían no realmente para agradar el nombre de Dios, su creador. Hoy día podríamos decir que lamentablemente hay personas que le dan mayor importancia al sacrificio, al sacrificar su cuerpo, al sacrificar su familia, al sacrificarse físicamente como una manera de honrar a Dios. Y no voy a contradecir lo que hagan tal sacrificio humano, tal sacrificio físico, sino que esto debe acompañarse de la obediencia. Muchos hijos que lamentablemente desobedecen a sus padres y sacrifican quizá dinero para comprarle cosas a sus padres. Yo estoy seguro que esos padres desearían que ellos cambiaran esos objetos materiales que le están obsequiando por obediencia, por honra, por respeto a sus padres. Pero mayor es Dios, que demanda de nosotros obediencia. Y Él lo dijo, Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Llegaron el pueblo de Israel a un punto en el que ellos simplemente con circuncidarse entendían que era suficiente para honrar a Dios y vivían una vida fuera de sus principios. Y Dios le dijo, no es ese sacrificio, sino el del corazón. Aquí en Génesis capítulo 22 nos encontramos con una historia que podríamos decir una historia conmovedora, una historia que puede quizás hacernos llorar y llenarnos de sentimiento. Si analizamos a profundidad este cuadro, este evento en el que Abraham recibe de parte de Dios el llamado para que le ofreciera como sacrificio, como holocausto a su hijo al que él amaba. Estaba Ismael, pero Dios le dice, tu hijo, tu único al que amas, al hijo de la promesa, al que posiblemente Abraham se había desenfocado o había desviado su mirada de algunas otras cosas,
y la había puesto en Isaac. ¿Habrá algo en tu vida que te esté generando mayor interés que Dios, que la obediencia a Dios, que el servicio a Dios? ¿Hay otra cosa de la cual tú estás poniendo y quizás involuntariamente por el delante de Dios? Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A quien amas. Es decir, Dios está socavando, podríamos decir, en Abraham, que ese amor tan fuerte que él tiene por Isaac, posiblemente Abraham haya sustituido en parte. Estoy dando una opinión mía, no lo dice la Biblia, pero quizás es llamando a reflexión a Abraham sobre al que tú amas, al que tú amas mucho. Ahora, sacrifícamelo, como en diciendo: si me amas a mí más, sacrifícamelo a mí, entrégamelo a mí, ofrécemelo a mí. La versión Dios habla hoy dice: después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y allí ofrécelo en holocausto sobre el cerro, y yo te señalaré, que yo te señalaré. Ofrécemelo. La obediencia vale más que el sacrificio. Abraham va a sacrificar a su hijo. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo, aquel hijo que él tuvo a una edad de 100 años. Aquel hijo al cual antes de tenerlo hubo una situación difícil porque se desesperó su esposa Sara y hizo algo que no debió haber hecho con la sierva, entregándosela a Abraham, por la cual nació Ismael. A pesar de esto, Dios cumplió en ellos su promesa, porque la promesa de Dios son sí y amén. Cumplió la promesa Sara con 90 años, Abraham con 100 años. Recibieron a Isaac en su vejez, cuando ya se le había agotado todos los recursos biológicos de su cuerpo para procrear. Y a ese hijo que ellos añoraban, a ese hijo que ellos veneraban, a ese hijo que ellos le habían dado todo, incluso habían despatriado a Agar con Ismael para darle todo el espacio a Isaac, para que él no tuviera competencia, podríamos decir entre comillas, como hermano por la herencia de Abraham, que era mucha. Habían enfocado todo en ellos. Posiblemente tú estés enfocado todo
en lo que ha recibido de Dios. Ellos lo recibieron de Dios y enfocaron toda su atención en Él. Dios les pide que se lo entreguen. Muchas veces le pedimos a Dios por un empleo, porque necesitamos un empleo, o que a Dios que nos promueva de posición, o que nos dé un empleo mucho mejor, o que aumente nuestros ingresos. Cuando nos lo recibimos, entonces enfocamos toda nuestra atención en esto y descuidamos nuestra relación con Dios. Y posiblemente tus diezmos y tus ofrendas hayan aumentado para Dios, pero Dios quiere más tu tiempo. No es que no lo hagas, sí, está bien, pero Dios quiere más tu atención. Dios demanda más tu obediencia, tu devoción. Aleluya. Quizás duraste mucho tiempo por tener un hijo. He escuchado y conozco testimonios. Personas que duraron 10, 11, 12, 13 años de matrimonio y agotaron muchos recursos naturales, tratamientos, y no pudieron tener un hijo, y sacrificándose cada día, orando, pidieron a Dios, y Dios le ha dado la bendición a algunos. Conozco un caso muy cercano de 2 gemelas, mellizas. Y pongo este ejemplo, no digo que ellos han descuidado su relación con Dios, pero después que quizás si ha ocurrido en tu vida que has recibido de parte de Dios, no ponga tu atención. Eso fue lo que Abraham y Sara posiblemente, no estoy interpretando, no lo dice la Biblia, posiblemente pusieron su atención en Isaac más que en Dios. Y con Dios no puede haber competencia. Por eso el Señor Jesús dijo, o es conmigo o está contra mí. No pueden haber dos número 1 en tu vida. Dios tiene que ser número 1 y los demás número 2, 3 y de ahí para atrás. Pero Dios tiene que ser número 1 y Él lo sigue así. O es número 1 o ninguno. Abraham no podía tener a Isaac al mismo nivel de Dios, ni mucho menos por encima. Dios, como tenía un pacto, había elegido a Abraham para que toda la descendencia fueran el pueblo santo de Dios. Jala capítulo a Abraham y le dice, sacrifícame Isaac, tu único, al que ama, al que tú has puesto toda tu atención y la has quitado de mí. Sacrifícamelo. Gloria sea al Señor. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es importante la obediencia, seguir las instrucciones, escuchar bien para cumplir las instrucciones. Muchas veces los hijos en la casa, papá o mamá le dice algo, pero está entretenido, está ocupado, está distraído, y cuando pasa el tiempo lo va a hacer y lo hace mal porque no prestó atención cuando su mamá o su papá lo llamó y le dijo que hiciera tal cosa. Abraham hizo tal como Dios le había ordenado. Fue al lugar que Dios le dijo. Él no tomó para otro lugar. ¿Se recuerdan de Jonás? Lo mandaron para Nínive y agarró para Tarsis. No, Abraham fue al lugar que Dios le había dicho. Aleluya, gloria al Señor. La obediencia es así. La obediencia es hacer lo que se te ordena en el momento que se te ordena y con buen modo, con buen carácter, con buena actitud. Escuché uno de los capítulos del libro de Rick Warren de 40 días con propósito, donde él cita a otro autor que dice que la obediencia retardada no es en sí obediencia. Cuando tú haces lo que se te dice después de 1 hora o 2 horas, cuando debiste hacerlo en el momento, eso no es obediencia. La obediencia es hacer en el momento. Los hijos míos saben bien porque siempre se los recuerdo. Y ellos saben la definición que nosotros
tenemos sobre la obediencia. Es hacer lo que se te ordena, en el momento que se te ordena y con buen modo, con buena actitud. Si tú lo haces protestando, quejándote, no está obedeciendo. Abraham hizo tal como Dios le dijo. Eso es obediencia. Y Dios, la obediencia para Dios vale más que el sacrificio. Y por eso sucedió lo que vimos al final del versículo 12 y 13. Pero el verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. 3 días de camino. Dios lo envió lejos de la casa, lejos de la mamá, que posiblemente le dijo ¿para dónde tú vas con el muchacho? ¿Qué pasa? Él no puede salir tan temprano, de madrugada se va a resfriar. Él salió tempranito, ella posiblemente estaba durmiendo para que no lo cuestionara. Posiblemente entiendo yo que Abraham no le dijo a ella, porque tampoco le dijo a Isaac, ni le dijo a los siervos lo que iba a hacer. Solamente era un asunto entre él y Dios. Hay asuntos que son entre tú y Dios. Hazlo, cúmplelo. No busque opinión, no pregunte, te van a decir que tú estás loco, que es eso. Muchos no van a entender la revelación que Dios te ha dado sobre tu relación con Él. Hazlo, cúmplelo. Eso entre tú y Dios. Abraham dice 3 días después, Dios lo mandó a una distancia que Abraham dijera: los gritos del muchacho no se van a escuchar. Abraham sabía lo que era, porque Dios dijo: sacrifícame a tu hijo. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dejó los criados también para que no se lo pusieran cuando él tuviera el cuchillo levantado para sacrificar. No lo detuvieran, lo dejó a los criados a una distancia para que no se interpusieran en lo que Dios le había dicho. Oye, si es contigo lo que Dios te ha dicho, no busque a otro que pueda interferir. Otros no van a entender. Hay cosas que Dios nos habla, nos revela, nos muestra, que muchas veces parecen locura. Pero si Dios te lo ha dicho y estás seguro y tienes la certeza, no lo compartas con otros. No te van a entender, te van a cuestionar y te van a decir: no, eso fue otra cosa. Mira, piénsalo bien. Si tú no estás claro, seguro, pídele confirmación a Dios. Que tú te quedes conforme, seguro en Dios, como hizo Gedeón. Gedeón le pidió muchas pruebas a Dios y Dios le dio la respuesta. No busque opinión en otros que no van a entender lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Dejó a los criados a una distancia y solamente siguió él con el muchacho y lo necesario. Aleluya. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Y este versículo es muy conmovedor. El versículo 7. Pueden hacer saltar las lágrimas si tú profundamente reflexionas en estas palabras. Posiblemente él medio asustado, confiando en su padre, lógico, y obedeciendo y confiando en que su padre siempre iba a procurar lo mejor para él, pero estaba en un escenario desconocido. Me refiero a Isaac, no entendía. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Wow. Posiblemente Isaac sospechó que él era ese cordero. Usted dirá: sí, un muchacho, pero él había experimentado, había visto que muchos sacrificios que su padre había hecho. Y sobre el cordero que se va a ofrecer el sacrificio, se pone o se deposita la leña. Él fue que subió la leña al monte de Moriah. La leña, Dios
que Dios le había dicho a Abraham, o que Abraham había elegido para el fuego, la puso Abraham sobre los hombros de Isaac para subir al lugar donde Dios le había dicho. Y aquí Abraham recibe este cuestionamiento o esta pregunta de su hijo, donde le dice: tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y posiblemente Abraham, compungido, porque era humano. No dice la Biblia que él cuestionó o puso objeción a Dios, pero yo asumo que como humano, no era un robot, no era un androide, como humano, él estaba triste porque iba a sacrificar a su hijo al que él amaba. Pero Dios tenía un plan. Dios estaba trabajando con Abraham como quiere trabajar contigo y conmigo. Y él le respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, uno al lado del otro. Dios se proveerá. ¿Cuánto tememos sacrificarnos para Dios en obediencia? Obedecer a Dios, voy a obedecer a Dios, pero no, mira, si tú no trabajas doble turno, entonces no te va a dar para el sustento de tu familia. Pero trabajar doble turno implica dejar de cuidar el tiempo de mi relación con Dios, de congregarme, de cumplir su palabra, de predicar, de hacer la obra. No, porque si no trabajo ahora esta, no me va a dar para cumplir. Confía en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Yo le puedo testificar que en un momento donde estaba desempleado, solicité en una empresa y esta empresa me llamó para ofrecerme el empleo, y yo muy contento, y me dijeron que tenía que trabajar 6 días a la semana y librar uno, y que el domingo no se libraba. Yo le dije: no la puedo tomar porque es el día del Señor. Me dijeron: pues bueno, si se consigue en otro momento un chance, lo llamamos. Yo asumí que no me iban a llamar porque, imagínense, una persona que va a entrar poniendo condiciones. Pero yo entendía que era mejor honrar y glorificar a Dios. Al poco tiempo me llamaron para que librara los domingos. Gloria al Señor. Dios quiere que le obedezcamos más que el sacrificio de lo que podamos ofrecerle a Él. Así es con nuestros padres, así es en nuestra vida cotidiana. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, tal como Dios le había dicho. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria al Señor. Ya conozco que temes a Dios, que amas a Dios, y que no hay nada por encima de Dios en tu vida. No hay nada ni nadie por delante de Dios en tu vida. Dios está primero. Ya conozco, no le hagas daños al muchacho, porque ya me ha demostrado que me obedece por encima de todo. Gloria al Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La obediencia a Dios trajo como resultado que se efectuara un sacrificio de ofrenda a Dios. Por eso te dije al principio que la obediencia vale más que el sacrificio, pero que el sacrificio también tiene su valor ante Dios. Cuando tú sacrificas de tu tiempo, cuando tú sacrificas de tus recursos, cuando tú sacrificas de tu comodidad para ofrecérsela a Dios, para ofrecérsela a tus padres, para ofrecérsela a tu prójimo,
Eso tiene un valor, pero tiene que ir acompañado primero de la obediencia. Ahí está la bendición. Dios suplió cordero. En aquel monte donde se suponía era un desierto, no había nada. Allí apareció un carnero trabado entre las zarzas. ¿Cómo apareció esto allí? Ellos recorrieron 3 días de camino y allí apareció. Cuando tú vas obedeciendo, aunque tú lo veas imposible, aunque tú lo veas difícil, tú vas a ver, vas a suplir, Dios va a proveer, Dios va a hacer que crezca allí lo que se dice que no crece. Aleluya. Él es que saca agua de la peña. Él es que abre camino en el desierto. Cuando obedece, cuando cumple sus palabras, sus mandamientos, Dios va a proveer para tus necesidades. Dios va a suplir para tus necesidades. Si confías plenamente en el Señor, tu Dios, Él es tu Dios, tu creador, grandes cosas van a suceder. Pero tiene que ser en este orden. La obediencia vale más que tu sacrificio. Tiene que verlo así. Tu obediencia a Dios vale más que tu sacrificio que tú puedas hacer. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Padre del cielo, gracias en esta mañana. Bendice tu pueblo y que estas palabras queden en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón y que las podamos poner en práctica para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas y que podamos, Señor, entender estas palabras y cada día ponerlas en práctica. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En Génesis capítulo